Gloria a Dios. Paz de Cristo, estimados hermanos, hermanas. Deseo que Dios les bendiga poderosamente en esta tarde en que vamos a continuar con una serie de temas que hablan de la doctrina bíblica y en este caso hablaremos de la apostasía final. Te invito para que estés al pendiente juntamente con nosotros y también que iniciemos adorando al que vive y reina para siempre en el nombre de Jesucristo. Adorémosle. Gracias a Dios por su bendición y por su grande presencia en el nombre de Jesucristo. La apostasía final, la apostasía para este tiempo. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y sigue hablando la Escritura. La Biblia nos dice con toda claridad, dice el Espíritu claramente, que en estos últimos tiempos que estamos viviendo definitivamente, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, así dice la versión actual. Es algo en lo cual debemos de tener cuidado, lo que escuchamos, y ver que todo esté de acuerdo a la palabra de Dios y no solamente de una manera parcial, que se tomen textos bíblicos para justificar enseñanzas que no tienen que ver con la Escritura. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida o cauterizada. Entonces son gente hipócrita. Hipócrita es alguien que es falso y alguien que finge lo que no
es. Por eso es que es fácil dejarse engañar cuando uno abre su corazón a Dios, pero no tiene cuidado. Es importante escudriñar la Escritura, porque en este tiempo es común encontrar quienes sirven sinceramente al Señor Jesucristo y le adoran, pero son muy cómodos en el escuchar ciertos predicadores, pero no cotejar la enseñanza a la luz de las Escrituras, sino solamente confiar en lo que escuchan e irse por la palabra o por lo humana, o por lo que les mencionan, ¿verdad? Algunas cosas agradables. Si tú haces esto, te va a bendecir Dios en esto, condicionar ciertas cosas. Entonces dice que en ese tiempo harán caso a gente hipócrita y mentirosa, que tiene la conciencia marcada con el hierro de las malas acciones, o sea, que está cauterizada la mente. Entonces es gente que habla mentiras. El principio del diablo cita ciertos textos bíblicos, como lo hizo con el Señor Jesús, Mateo 4, pero luego los utiliza para torcer la verdad. Entonces, apostasía significa salirse o rebelarse. Es una salida consciente o inconsciente de la fe por parte de alguien que ha sido cristiano. Puede ser que conscientemente diga: yo ya me cansé, ya no puedo, pues ya, hasta aquí. Pero puede ser que alguien sea por engaño, que él piensa que sinceramente está sirviendo a Dios, pero ha dejado la palabra y va en pos de enseñanzas que solamente tienen como pretexto una base bíblica, pero que no se desarrollan en el contexto bíblico en realidad, sino solamente en filosofías o en teologías de la prosperidad o de la liberación u otros tipos de teología. Una causa de la apostasía entonces son los engaños, ¿verdad? El diablo es el engañador, el Señor lo reprenda. Y bueno, entonces hay herejías y falsas enseñanzas difundidas también por falsos maestros y falsos profetas que desvían a la gente de la genuina fe en Jesucristo. Por eso es nuestra responsabilidad, más que alimentarnos con tantos predicadores, alimentarnos con la palabra de Dios y estudiarla en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo advierte a Timoteo y le dice: si alguno enseña otra cosa, o sea, lo que no está en la Escritura, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces ese está envanecido, o sea, se ha envanecido. Y en este tiempo hay gente que se envanecen, que se creen pues super profetas, super apóstoles y cosas de ese tipo. Se envanecen, pero dice que nada saben y solamente deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, no tienen la verdad bíblica y además toman la piedad como una fuente de ganancias. Apártate de los tales, ¿verdad? En este tiempo miramos personas que tienden a enriquecerse a costa de la fe, y esos debemos de evitarlos en el nombre de Jesucristo. Asimismo, la palabra de Dios nos dice que es el Señor el que constituyó, entre otras cosas, a unos apóstoles y a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es importante entender que es Él mismo constituyó. O sea, el Señor constituyó en tiempo pasado. No dice Él constituye o sigue constituyendo, sino que Él constituyó en aquel tiempo apóstoles y profetas. Hoy es común que alguien por sí solo se constituye como apóstol o profeta, o que otros más lo constituyen como apóstol y profeta. Pero es el Señor el que constituyó, y aquellos que fueron constituidos apóstoles deberían de tener ciertas cualidades, entre ellas haber andado con el Señor Jesús y ser testigo de la resurrección de Jesucristo.
Pero ahora es muy común que alguien se adjudique ese título cuando en realidad el ser apóstol es ser enviado a predicar el evangelio en diferentes lugares, no como se está usando como un título, como una jerarquía encima de todos los demás. Bien, y el propósito entonces de estos ministerios es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y vemos que muchos de ellos no les interesa perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, sino que solamente reunir, congregar mucha gente que los esté escuchando y obviamente que esté cumpliendo con sus deberes económicos, pero no les interesa el crecimiento espiritual de ellos o que desarrollen sus dones, sino que tienden a hacerlos dependientes de ellos, estos falsos predicadores. Bien, entonces el mensaje debe ser cristocéntrico, y muchos de ellos lo que hacen, ellos se ponen en el centro, utilizan su nombre y se exaltan ellos mismos, pero todo el tiempo los apóstoles que Cristo llamó, ellos dicen edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo, y nosotros somos únicamente colaboradores. Entonces ustedes se cuenta que algunos ni siquiera mencionan el nombre de Jesucristo y hasta pueden hablar despectivamente del nombre que es sobre todo nombre, y sí promueven mucho el nombre de ellos o la manera en que se hacen llamar. Y la idea entonces es para que no seamos niños fluctuantes llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, sino que perseveremos en la fe, y no por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Son artimañas, pero hay gente que le gusta escuchar ciertas cosas, tienen comezón de oír y se amontonan maestros conforme a lo que desean oír, a sus propias concupiscencias, pero no maestros que les hablen la sana palabra de Dios. Entonces dice que es necesario que crezcamos en la verdad, en la palabra que es la verdad, no escuchar animadores o quienes toman la palabra de Dios y hablan diferentes temas comunes, pero no están hablando la palabra de Dios, para que crezcamos en la verdad, en amor, en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Entonces, si tú estás en un lugar donde no tienes un crecimiento, solamente escuchas, pero pasa un año, estás en la misma condición, otro y otro, y no creces y no desarrollas tu fe, pues no estás creciendo en Cristo Jesús, sino que solamente te están utilizando pues para formar parte de la membresía que cumple con sus deberes en ese lugar. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En ese tiempo hablaban los apóstoles o dejaron las cartas, las escrituras de ellos, y es en lo que debemos de fundamentarnos, ¿sí? Nosotros creemos en los apóstoles, entonces creemos en las escrituras de los apóstoles, y es lo que nos pide el apóstol Pablo, que retengamos las enseñanzas de los apóstoles y que no creamos a otras cosas. Debemos retener esa palabra de Dios. Sin embargo, a muchos les gusta escuchar predicaciones o comentarios, pero no escudriñan las escrituras, solamente se van en pos de estas cosas. Es importante entonces entender que la principal piedra del ángulo siempre tiene que ser Jesucristo, un mensaje cristocéntrico y no egocéntrico. Que Cristo sea el centro y no que sea egocéntrico, es decir, cuando una persona se considera el centro de atención de todo y se exhibe y cuántas cosas y se pone al frente, pues diciendo chistes y cuántas cosas y hablando más de sí, de lo que él hace, que de lo que Cristo hace. Otra de las cosas es que las profecías de cualquier profeta deben cumplirse. Dice la escritura, si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo,
ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta y no tengas temor de él. A veces atemorizan que tengo una unción especial y que cuidado con que digan algo de mí y cosas de ese tipo. Dice, no tengas temor de él, porque Dios está con nosotros. No temas. Hay quienes han profetizado, fulana selección va a ganar el mundial y no lo gana. Fulano candidato va a quedar como presidente de la república y no queda. Otros profetizaron un año grande de prosperidad económica para este 2020 y hasta ahorita pues no se está mirando eso. Yo sé que es un buen año espiritualmente, es una oportunidad para predicar, para crecer y para ir adelante, pero económicamente hasta ahorita no. Entonces a veces predicen ciertas cosas destructivas y cuando no se cumplen solamente dicen, es que yo oré al Señor y Él detuvo su ira porque yo oré. O sea, de esa manera, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado que las profecías se cumplan y muchas no se cumplen, solamente hablan por la emoción que ellos tienen o presumen de ser profetas de Dios. El apóstol Pablo, en su preocupación, dejó a Timoteo en Éfeso, dice, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya desde entonces había quien enseñaba cosas diferentes a la palabra de Dios. Y mire lo que dice aquí, qué impactante. Le voy a pedir de nuevo su atención, porque voy a hacer una lectura un poquito extensa. Dice, resumiendo, extrayendo ciertas palabras, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y entre otros, pues para los desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, fíjese nada más, parricidas y matricidas, o sea, los que matan al padre y a la madre, y para los homicidas. Para esos es la ley. Para los fornicarios y para los sodomitas. Usted sabe lo que es un sodomita. Para los secuestradores, mentirosos y perjuros. Pero mire lo que termina diciendo: y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, alguien que habla una doctrina incorrecta, que no es sana, va junto con los asesinos, sodomitas, secuestradores. O sea, va junto con esas personas. Por eso es importante conformarnos a la sana doctrina, que tú diariamente estudies la palabra del Señor y que tengas esa comunión íntima con Él y busques ese crecimiento espiritual. Desde los tiempos en que el apóstol, escritor de Apocalipsis, Juan, mencionó a la iglesia: yo con lo que el Espíritu le mostró, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Desde ese tiempo, desde el primer siglo, ya había quienes decían ser apóstoles, pero había que probarlos con las escrituras. Y la iglesia de Éfeso se daba cuenta que no eran apóstoles, porque el mensaje debe ser bíblico, cristocéntrico, profecías cumplidas, sanidades reales, no teología de la prosperidad o de la liberación o de cualquier otro tipo, sino un mensaje de santidad, de salvación, de restauración, no de entretenimiento o diversión o de espectáculo. También la Escritura menciona: mas el que se gloría, pues gloríese en el Señor, porque es común que hay quien se quiere gloriar en sí mismo, en los libros que escriben, en las giras que hacen, en cuántas cosas, cuántos se reúnen a escucharlos, cuántos los siguen por las redes, en que se transportan, ¿verdad?, en aviones privados y todo ese tipo de cosas. Pero debemos de gloriarnos en Cristo, no en nosotros
mismos. No puede uno hablar de prosperidad cuando uno sea el que prospera desmedidamente y otros no. Yo sé que Dios prospera, pero a todos por parejo. Dice que el que se gloría en sí mismo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, el que está alabándose a sí mismo o permite ser alabado y no le da la honra y la gloria a Dios, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces tenemos que dar toda honra, gloria y alabanza al Señor Jesucristo, y que si Él quiere distinguirnos en alguna manera, que sea Él y no ser nosotros lo que nos andemos distinguiendo o tales y cuales personas que anden exaltando. El apóstol Pablo tenía una preocupación y dice: temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenía esa preocupación desde entonces, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, es una manera diferente de predicar de Jesucristo, algo que no es correcto, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. O sea, quien sí tolera otras enseñanzas, otro evangelio, otra doctrina, pero dice: nada pienso que he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, hablando de una manera sarcástica de aquellos que se creían o se crean grandes apóstoles, porque dice: aunque yo era torpe en palabra, no era labioso, pero era poderoso en la palabra de Dios y tenía el respaldo de Dios. Entonces hoy en día se puede correr el mismo riesgo. El diablo le citó cierta parte de la escritura a Eva, ¿verdad? Con que Dios les ha dicho: no coman de él porque van a morir, no, y torció la otra parte, no, sino que van a ser como dioses. O sea, se van a dirigir ustedes solos y ustedes no van a necesitar a Dios. Y es lo que mucha gente hace, se dirigen solos. Cualquiera puede tomar las escrituras y predicarlas, pero es necesario que estemos fundamentados en la presencia y la unción del Espíritu Santo, y no en pláticas nada más o entretenimiento. Y dice: no se maravillen, porque hay obreros falsos apóstoles. Tenemos que tener cuidado. Fraudulentos, que hacen fraude, ¿verdad? Dame tanto y Dios te va a dar tanto, y se van. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Debemos de tener ese cuidado entonces. Así es de que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero dice que el fin de ellos va a ser conforme a sus obras. Cuidémonos pues de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, o sea que parecen mansos, pero por dentro son lobos rapaces. No nos vayamos por lo que se mira, sino por dentro, que solamente vienen y son lobos rapaces, ¿verdad? Vienen con todo a ver qué se llevan. Pues, como dije, profecías no cumplidas, teología de la prosperidad, palabras que le gustan escuchar a las personas. Pero Juan nos previene, el apóstol: no crean a todo espíritu. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no son pocos, son muchos. ¿Y quiénes son entonces? Pues los que no predican conforme a la palabra de Dios. Por eso menciona que si aún un ángel viene y del cielo y dice algo diferente al evangelio que les hemos anunciado, sea anatema o sea maldito, aunque sea un ángel, aunque se vista como ángel, si les dice algo diferente, sea maldito. Si alguno predica un evangelio diferente del que han recibido, que sea maldito. En estos tiempos es necesario profundizar en las escrituras, hermano. No sigas tantos que se dicen ser predicadores y no lo son.
No sigas tantos que se dicen ser profetas y no lo son. La palabra es la profecía más segura que tenemos. El Espíritu de Dios, Él nos guía a toda justicia. Yo te invito que si escuchas predicadores, veas que esté de acuerdo a la sana palabra de Dios. El Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. No es que van a estar hablando, entreteniendo nada más con chistes y cosas espectaculares que ni siquiera invocan el nombre de Jesucristo, ni se derrama el Espíritu, solamente entretienen. Es el tiempo de creer como dice la palabra de Dios. Quiero invitarles para que juntos oremos en el nombre de Jesucristo y hagamos el compromiso con el Señor de profundizar más en la palabra, buscar más de su Espíritu, crecer espiritualmente y no ser solamente dependientes de tales y cuales. Oír la sana doctrina que se predica en las congregaciones a través de los pastores, que sí predican la palabra de Dios y no de personas que hacen espectáculos para salir beneficiados en su persona. Te invito a que oremos y que reciba libertad para profundizar en la palabra y ser lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Padre Dios Todopoderoso, te doy la gloria, la honra y la alabanza, y te ruego que bendigas maravillosamente a cada uno de tus siervos y nos concedas creer en ti como dice la Escritura. Ayúdanos a examinarlo todo y retener lo bueno. Ayúdame a detectar cada día los falsos profetas, los falsos apóstoles, y creer en lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor Santo, bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Que la gracia de tu Espíritu se manifieste en el nombre del Señor Jesucristo. Adoremos unos momentos al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Dios bendiga tu vida, liderazgo y ministerio grandemente en el nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos nosotros. Amén, gloria a su nombre.